Sucede que me canso de ser Dios, sucede que me canso de llover sobre mojado, sucede que aquí nada sucede, sino la lluvia, 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 lluvia. A lo largo del tiempo han ocurrido historias peculiares relacionadas con objetos que han sido trasladados de sus lugares de origen a otros aposentos. En esta ocasión te traigo una de esas historias peculiares que han quedado marcadas en el paso del tiempo. Comenzaré con una historia contada de generación en generación por los habitantes del pueblo de San Miguel Cuatlichán, en Texcoco, México. Narran que sus antepasados, celosos de su religión, llevaron un enorme monolito de Tlaloc a esconder al monte, ya que después de la victoria de los españoles, estos comenzaron a destruir todo lo relacionado con la cultura derrotada. Aunque la labor era descomunal, por el increíble peso, para ellos no había imposibles, pues eran una raza muy fuerte y orgullosa. Lograron llevar a Tlaloc a un lugar que actualmente se conoce como la Cañada de Santa Clara. Con el paso de muchísimas generaciones, aquel dios oculto comenzó a dar indicios de su existencia, y como si reclamara nuevamente el regresar de su pueblo, su figura comenzó a hacerse notar. La gente comenzó a descubrirle y rascó con sus manos desnudas hasta que quedó a flote. Los lugareños le llamaban la piedra de los tecomanes, llamada así por tener huecos en forma de jícara a la mitad de la panza. Estos huecos se llenaban de agua y mucha gente la bebía, porque aseguraba que tenían poderes curativos, y se volvió un centro de peregrinaje de algunas cuantas personas que sabían de su existencia. Los cerros a su alrededor eran fértiles, repletos de árboles, y había rumores que indicaban que cerca de la piedra de los tecomanes había manantiales de una pureza exquisita. Los habitantes sabían que cuando aquellos huecos en la panza de la piedra se ponían húmedos, era un indicativo que pronto llegarían las lluvias, y de acuerdo con las historias de los habitantes, la piedra de los tecomanes nunca falló en sus predicciones. El monolito formó parte del pueblo. Niños y jóvenes realizaban excursiones y se hacía un gran jolgorio el día de la Santa Cruz cada año. Tlaloc formaba parte de aquel pueblo y su gente que lo libró de la destrucción hace cientos de años atrás. Eran los años 60 y estaba próxima la inauguración del Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, y el gobierno decidió que sería una excelente idea colocar el imponente monolito de Tlaloc en la entrada de dicho museo. Así que comenzaron con las labores de ampliar el camino a la cañada para poder trasladar a Tlaloc a la Ciudad de México. El pueblo estaba furioso, aquella piedra de los tecomanes les pertenecía, ellos la cuidaron durante años, ella les daba la lluvia y también de comer. Visitantes de todos los lugares del mundo visitaban únicamente aquel pueblo solo para admirar uno de los monolitos más grandes encontrados en todo el mundo. Pero la decisión ya había sido tomada, y la madrugada del 16 de abril de 1964, justamente a las 3 de la mañana, una hora profética, el monolito de Tlaloc de 7 metros de alto y 167 toneladas de peso, el más grande de todo el continente americano y uno de los 5 más grandes del mundo, comenzaba su viaje y despedida del lugar que lo cuidó y salvó durante cientos de años. La gente tenía mucho amor por su piedra de los tecomanes y salió a la calle a darle el último adiós, separado de ellos a la fuerza, porque así fue. El pueblo nunca quiso separarse de él, se lo arrebataron sin piedad. Muchos lloraban desconsolados, los pequeños le aventaban confeti, flores y gritaban porras para su amada piedra. Las bandas del pueblo tocaron y muchos cohetes se arrojaron. Fue la fiesta más triste, fue como si separaran a una madre de un hijo. El traslado fue un desafío monumental, se tuvieron que cortar cables, realizar intrépidas maniobras. Un día completo se tomó en llegar a la Ciudad de México. Aproximadamente a las 9 de la noche, cuando el monolito se encontraba en Paseo de la Reforma, comenzó una lluvia inusual. Tlaloc anunciaba su llegada a su nuevo hogar con una tormenta que hasta el día de hoy es recordada. Obviamente la gente no dudó en atribuir esa típica tormenta a la deidad que hacía acto de presencia en la ciudad. Mucha gente, turistas, reporteros y todo aquel que observaba el paso del gigante aplaudía emocionado y vitoreaba la llegada de la piedra de los tecomanes a su nuevo recinto. Finalmente, la madrugada del 17 de abril, Tlaloc llegó a su nuevo hogar, el Museo Nacional de Antropología, en Chapultepec, donde permanece hasta el día de hoy, imponente, dando la bienvenida a turistas nacionales y extranjeros, que lo miran con cierto grado de desdén, porque muchos de ellos piensan que solo es una réplica, o simplemente no conocen la hermosa historia de Tlaloc, la piedra de los tecomanes.